3, 2, 1, al aire. Hola, bienvenidos al séptimo capítulo del Aire KPMG. Mi nombre es Isabel Martínez y me acompaña Natalia Vargas. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola Isa, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Súper. Isa, hoy te saludo a ti y saludo a todas las personas que nos escuchan en Al Aire KPMG. En nuestro podcast de esta semana vamos a hablar de las devoluciones automáticas que realizará la DIAN, de los saldos a favor del impuesto sobre la renta y el IVA mediante el proceso abreviado. Es decir, que la DIAN entregará los saldos de manera fácil y ágil. Sí, Nata, recordemos que esto surge como un alivio durante el estado de emergencia a través del decreto legislativo 535 del 10 de abril del 2020. Para entender un poco realmente cómo es este procedimiento, qué requisitos se deben cumplir, el impacto que trae este decreto, tenemos como invitado especial a nuestro experto Camilo Rodríguez. Él es director de Impuestos y Servicios Legales de KPMG en Colombia. Camilo, bienvenido al aire. Buenos días Isabel, buenos días Natalia, buenos días a todos los que puedan oír este podcast. Camilo, ¿nos podrías explicar, por favor, un poco más sobre este decreto y cuál es el procedimiento para la devolución de los saldos a favor? Sí, claro, con mucho gusto. Miren, el decreto es el 535 del 10 de abril del 2020. Es una medida tributaria que genera un efecto inmediato para los contribuyentes, porque digamos en esta crisis del COVID-19, pues el gobierno y la administración de impuestos han adoptado diversas medidas y yo creo que una de las más importantes es precisamente la expedición de este decreto. ¿Qué hace este decreto? Pues modifica transitoriamente los requisitos para que proceda la devolución automática, es decir, que se convierte en una devolución automática abreviada y transitoria. La vigencia de este decreto va desde la fecha de la expedición, que es, como les mencionaba, el 10 de abril, hasta el 30 de mayo. En principio, ¿por qué en principio? Porque la ley condiciona a que sea vigente hasta que termine la emergencia sanitaria. Resulta que el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria con una resolución que es la 385 del 12 de marzo de 2020 y lo hizo en principio hasta el 30 de mayo de 2020, sin perjuicio obviamente de que ese plazo de la emergencia sea prorrogado o ampliado. Y entonces la vigencia del decreto 535 va desde el 10 de abril hasta el 30 de mayo en principio. ¿Quiénes son los beneficiarios de este decreto? Básicamente van a ser los responsables del IVA y los contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Y qué se requiere? Que tengan saldos a favor. Esos saldos a favor en materia tributaria, en renta y en IVA, ¿cómo se configuran? Pues en materia de renta, generalmente el saldo a favor surge por, digamos, el mayor valor que puede tener las retenciones aplicadas frente a los impuestos a cargo. Las retenciones anticipos son superiores al impuesto a cargo. Y en el IVA, ese saldo a favor se configura cuando hay un exceso de impuestos descontables frente a los impuestos generados. Me gustaría, digamos, puntualizar cuáles son efectivamente esos cambios que introduce este decreto 535. Yo creo que el principal cambio y más relevante, podríamos decir, es que esta normatividad lo que hace es disminuir el término que ordinariamente se tenía para la devolución de los saldos a favor, que eran 50 días, y pasa a ser de 15 días. Adicionalmente, otro factor importante es que de manera ordinaria la DIAN tenía la facultad de hacer una auditoría previa a la autorización de la devolución. En este decreto, como regla general, esas auditorías se van a hacer después de que se otorgue la devolución al contribuyente. Y por último, el aspecto más relevante es que ordinariamente a través de un decreto que era el 1422 se había creado un requisito que era una relación de costos, gastos y deducciones que debía anexar el contribuyente. En este caso, lo que la ley hace es
decirle, mire, su relación no me la adjunte en esta oportunidad, sino que lo va a hacer dentro de los 30 días calendarios siguientes al levantamiento del estado de emergencia. En suma, los requisitos, tanto generales como especiales, para solicitar una devolución o compensación se mantienen y solamente cambia el término para, digamos, autorizar la devolución, y adicionalmente que esas auditorías se van a hacer de manera posterior junto, digamos, con la entrega de la información que tiene que ver con los costos, gastos y deducciones. Camilo, ¿qué tienen que hacer los contribuyentes, las personas, para reclamar esta devolución, para hacer este trámite? Bueno, en realidad la DIAN implementó un trámite de carácter virtual que es muy sencillo y básicamente consiste en acceder a la página de la DIAN y a través, digamos, de el correo de la dirección seccional de donde sea competente, donde tenga competencia el contribuyente, donde tenga jurisdicción. Entonces se envía el correo, se describe el asunto, que pues, obviamente la solicitud de la devolución o compensación, se identifica al contribuyente o responsable, se adjunta una serie de documentos, es decir, unos formatos que están previamente diseñados por la DIAN. Entonces el contribuyente diligencia los formatos y envía en archivos PDFs esos formatos, diligencia, digamos, el formulario 010, que es el de la solicitud de devolución y compensación, adjunta los documentos que está obligado, digamos, a adjuntar si lo hiciera de manera ordinaria. En caso de que esa solicitud de devolución o compensación vaya acompañada de una garantía, pues entonces hay que presentar la solicitud también diligenciando el formato junto con la garantía. Se envían, digamos, esos formatos en archivos PDF que no superen 20 megabytes, y una vez que se envía ese correo, se recibe una respuesta de la DIAN con el número y fecha de erradicación. Eso quiere decir que si, digamos, la solicitud está presentada en debida forma y de manera oportuna y no hay lugar a causales de rechazo o inadmisión de la devolución, al cabo de los 15 días hábiles siguientes recibirá obviamente la devolución. ¿Y cómo la recibe? Pues básicamente, si ese saldo a favor supera 1000 VTs, le van a entregar unos TIDIs, y si no supera las 1000 VTs, que a valor de hoy equivalen más o menos a 35.600.000 pesos, le van a consignar en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros que el contribuyente informó a la DIAN. Camilo, hay que aclarar los beneficios y alivios para el contribuyente, pero ¿y esto cómo impacta en la economía del país en general en esta situación? Bueno, pues para nadie es un secreto que en este momento las empresas, todas, algunas se han afectado en mayor, otras en menor medida, pero todas están, digamos, sufriendo por falta de liquidez y flujo de caja. Yo creo que esto es un alivio en el sentido de que por lo menos se agiliza la expedición de estas devoluciones, y en la medida en que las empresas cuentan con flujo de caja, cuentan con recursos, pues pueden proteger el empleo y mantener sus nóminas. En este momento lo más importante, y que no solamente es como la forma de darle instrumentos, de darle a las empresas recursos para que protejan el empleo, y digamos es como la gran meta que tiene no solamente el gobierno nacional, sino los empresarios. Es una forma de darle liquidez y flujo de caja a las empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones inmediatamente. ¿Esto cobija a grandes, medianos y pequeños contribuyentes? A todos sin excepción. Lo importante es que, como les dije, tengan configuradas en sus declaraciones saldos a favor, ya sea de renta o del IVA, y la norma no excluye a nadie. No excluye a nadie en la medida en que se obtiene a través de los canales ordinarios. Digamos, aquellas, digamos, devoluciones de carácter especial, pues no van a estar cobijadas por este decreto. Me refiero básicamente, por ejemplo, a las devoluciones de los constructores de vivienda de interés social, a las instituciones de educación superior, a las devoluciones que hacen los diplomáticos, en fin, digamos, todas este tipo de devoluciones de carácter especial no quedan cobijadas acá, solamente las que ordinariamente conocemos, y para los
que, digamos, son titulares de esas devoluciones, los responsables de IVA y los declarantes de renta. Camilo, estos temas pueden generar muchas dudas y preguntas dentro de las personas. ¿Cómo KPMG puede colaborarles y apoyarlos en este momento? ¿Y a qué correo o a dónde se podrían comunicar? Claro, yo creo que lo importante es tener en cuenta que esto no tiene una modificación sustancial frente a la forma en que se determina un saldo a favor en renta o en IVA, que se van a tener que seguir cumpliendo los mismos requisitos y solamente se modifican, básicamente es un término con el que contaba la Administración de Impuestos para otorgar la devolución, es decir, se agiliza y se van a tener que seguir haciendo, digamos, las mismas verificaciones para que el saldo a favor sea consistente, para que los documentos soporte de ese saldo a favor pues cumplan su función, de manera pues que implica que necesariamente tenga que haber en muchos casos una previa auditoría para que tenga la tranquilidad del contribuyente de no cometer, digamos, errores y que después de que suceda todo esto no entre, digamos, en discusiones o conflictos con la Administración de Impuestos. Obviamente desde KPMG podemos apoyar a los contribuyentes y a los responsables. Tenemos un equipo en impuestos y servicios legales que está dispuesto de manera permanente a apoyar a los contribuyentes en estos trámites y evidentemente nos pueden contactar a través de la página web o de básicamente los accesos que se tienen para la función de servicios, impuestos y servicios legales. Bueno, Isa, me parece que esto está muy claro para todos nuestros oyentes, entonces ya saben cómo pueden solicitar sus devoluciones en este momento. Y retomando lo que dice Camila, los invitamos a consultar nuestra página web y nuestras redes sociales, donde constantemente hemos generado información de interés actualizada sobre la coyuntura que está ocurriendo actualmente en el país. Con esto concluimos. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos al aire KPMG. Con mucho gusto. Nata, fue un gusto nuevamente compartir este espacio contigo y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en una próxima edición de Al Aire KPMG. 3, 2, 1. Corte.